Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver diferencias vitales entre, bueno, de hecho es una misma palabra, pero en diferentes tiempos. En la cual estoy hablando entre el Burden y en Borden en el pasivo, en la oración pasiva del alemán, que únicamente se usa en el pasivo, pero a veces yo en las series o mi día a día, bueno, obviamente en contacto en alemán, tampoco gano en mi día a día con el alemán, pero cuando estoy con alemán, veo hay oraciones que usan ese Burden y el Borden en lugar de usar como el participio de este, que es geboren. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de estas dos y también de la parte del borden. ¿Cuál es la diferencia entre el borden y geboren? Hice un video sobre ya este mismo tema. Sin embargo, siento que no aclaré muy bien este tema. Sobre todo de de Burden y Borren. Entonces hoy vamos a ver detalladamente sobre estas dos palabras que es de misma palabra pero en diferentes tiempos de la pasiva. Si es que sabe más sobre la pasiva del alemán, yo hice ya su respectivo video donde ya hablo detalladamente y, y, y sobre todo que necesitas saber sobre la pasiva del alemán. Ahora sí, sin nada más que añadir, vamos a ello. Pero bueno, de forma breve, en la pasiva, en la oración, en la voz pasiva, quien recibe la acción es el sujeto en lugar de ser que la da o que quien la recibe debe ser como que el objeto. Pero aquí el sujeto es el que la recibe. Un ejemplo clarísimo es, en voz activa, es Der Lehrer lobt den Schüler. El profesor elogia al alumno. Mientras en la voz pasiva de Schüler wird gelobt, el alumno es elogiado. Entonces aquí lo que estamos viendo es que mientras tanto la voz activa que lanza esa acción es el profesor. Mientras tanto la voz pasiva, bueno, aquí no aclaré no puse por parte de quién, pero si hubiera puesto el von Lehrer, él es ahora el que lo está recibiendo, pero aún así es por parte del profesor. Entonces queda más claro eso. Entonces ya sabemos la diferencia entre la voz activa y pasiva. Ahora, en la pasiva, en el alemán existen dos tipos, en la cual es el Vorgang Passiv y Zustand Passiv, la cual Vorgang Passiv es más como algo de proceso y el Zustand Passiv para algo de estado, sobre todo en estado de ánimo. Yo estoy enojado, estoy feliz, bueno, que involucre ese verbo, no adjetivos. Y el Vorgang Passiv que está sucediendo con esa voz pasiva, pero sobre todo para especificar sobre el Werden y el Born es en el Vorgang Passiv. Entonces, vamos a ver ahora sí la diferencia de estos dos en diferentes tiempos de la misma palabra, Berlin. Como también ya hice su video sobre el Berlin, explicando este verbo auxiliar que a veces se puede confundir mucho como la alternativa del will del inglés. Acá ya tengo su respectivo video donde les explico todo y creo que también menciono esto, pero acá quedo más específica y se puede diferenciar sobre todo entre estas dos. Pero bueno, ahora continuando, que ambos, como ya dije, provienen del verbo burden. Por el cual, empezando con el burden, no con con la umlaut, no me acuerdo cómo se dice en español, pero no viene con la umlaut, sino que no tiene la umlaut, en la cual el burden proviene del pasado del Bern. Yo puedo decir ich werde, el pasado de esto sería ich wurde, en la cual ese se utiliza en el pasado, es decir, en el Präteritum de la pasiv, como decir das Haus wurden gebaut, la casa fue construida. Ese es el pasado. Y ya el gebaut es parte de la estructura de la pasiva y que está en participio debido a la estructura de la misma pasiva. Aquí la auxiliar es el wurde, werden en su forma normal. Yo, mientras tanto, el Geborgen, no Borden, no el Geborgen. En la cual el Borden proviene del participio del mismo. Solo que se diferencia con. Literalmente tiene la misma estructura del Geborgen, pero se le quita la GE. En la cual Borden se usa en el perfecto del participio. Digo, en el participio, en la pasiva, en el perfecto, en el pluscuamperfect y en el futur zwei de la pasiva. Como decir algo imperfecto, podría decir Der Dieb ist gefangen worden. El ladrón ha sido capturado. Aquí si lo traducimos tal cual a español, el borden quedaría de más, pero a la gramática del alemán y sobre todo de la pasiva de se le tiene que añadir ese borden. Ahora sí, a diferencia de ese borden y su geborden, el geborden con GE, es el que estás usando el verbo, tal cual, que no es verbo auxiliar el otro,
Geworden sí es un verbo auxiliar, pero este geworden es el participio del verbo werden, en el cual lo usas como verbo, no como auxiliar. Como decir, ist Lehrer geworden, Sprachen zu lernen. Él se ha convertido o vuelto profesor para enseñar idiomas. Aquí estoy usando el geworden como, como el verbo para que indique mi acción, para especificar que se ha vuelto profesor. Entonces, principalmente vemos que worden se usa como verbo auxiliar, mientras tanto el geworden lo estás usando tal cual como verbo para describir una acción. Mientras tanto en el auxiliar pues es solamente para acompañar y tal cual no tiene impacto directo a la oración, solamente para gramaticalmente correcto. Entonces, así quedó. Y con unos ejemplos sería ich baue en voz activa y vamos a irlo cambiando a pretérito ay, se me complica, y al perfecto. En la cual en voz activa sería ich baue das Haus. Yo construyo la casa. O yo estoy construyendo la casa, lo que quieras decir. Mientras tanto, que en el pretérito es das Haus wurden gebaut. La casa fue construida. Como vemos, la casa es en primera o pasó a primera posición y el verbo construir o para indicar que se construyó pasó a última posición como participio. Y ahora en perfecto de esta misma pasiva de la oración original es das Haus ist gebaut worden. La casa ha sido construida. Entonces, así de sencillo. En sí, el burden y borden es lo mismo. Solamente que se usa uno en el pretérito y el otro en el perfecto. Pluscuamperfekt y en el Futurispy. Para uso, pues si vas a usar perfecto, usa borden. Si vas a hablar en pasado, simplemente usa el burden. Si vas a hablar en otros tiempos, tanto el Futurispy y el Pluscuamperfekt, usa el borden. Si vas a hablar otros tiempos aparte de este, ya tienes el video que ya te dije de participio para que conozcas cada uno de las formas. Bueno, ya hemos terminado. En un video bastante simple y sencillo. Pero yo creo que puede ser vital, sobre todo si no me ha aclarado tanto en el video de la pasiva y del verde. Para ejemplificar y también cuando estés usando o estés consumiendo el idioma, veas esas reglas, sobre todo ese borden que está como de más para saber que están hablando en el pasivo y dentro de estos tres tiempos verbales. Que obviamente, como ya dije, ese Bornen, si lo traducimos literalmente del alemán al español, queda como algo de más. Pero en la gramática alemana es fundamental y es parte de. Entonces, ya sabes usar. También Burnen, le recomiendo que, sobre todo este último, este primero, el Burnen, que lo practiquen o que lo usen de vez en cuando. Sobre todo este Burnen es cuando es que técnicamente no, pero es cuando no está haciendo una persona, o sea, cuando es algo como indirecto, como tipo pasiva. Pero bueno, entonces cuando ya estén haciendo sus oraciones y eso, van a ir diferenciando entre. En este contexto tengo que usar el burden en lugar del sein o el haben, porque como si se acuerdan, los verbos del alemán, su auxiliar es diferente. Por ejemplo, el auxiliar del werden es el sein. Mientras tanto, la mayoría de los verbos es el haben, pero por ejemplo, creo que laufen, de estado, bleiben o entre esos que indica, bueno, ya hice su respectivo video sobre los verbos auxiliares y también el participio donde en cuál rige o bueno, cuál es el auxiliar de cada verbo, sobre todo en cuáles son de sein. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, sobre todo hagan esas oraciones para que puedan usar, que puedan saber en qué contexto se usa ese burden en lugar de los otros auxiliares. Entonces, bueno, como ya sabemos, se está hablando del pasado. Entonces ya tenemos ventaja por acá. Entonces, bueno, espero que este video haya sido de gran utilidad, que puedan diferenciar entre estas palabras y sin nada más que añadir. Muchas gracias y buen día.